Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy venimos a realizar la solución del reto 1 para Java, el cual se titula Índice de masa corporal. Vamos a manejar unas entradas, las cuales son masa, altura y edad. Masa, altura y edad deben ingresarse en una sola línea separadas por un espacio. O sea, recibiremos los tres parámetros en una sola línea de texto. Tenemos las siguientes recomendaciones. La masa la recibiremos en kilogramos, la altura en metros y la edad en años. De nuevo la recomendación de masa, altura y edad en una sola línea. Tenemos la fórmula para hallar el índice de la masa corporal, el cual es masa dividido en altura por altura. Tenemos las siguientes condiciones. La masa está permitida entre 0 y 150 kilogramos. La altura entre 0.1 metros y 2.5 metros. La edad, o sea, los años, están permitidos entre 0 y 110 años. En caso de que alguna de las tres validaciones esté fuera del rango, debemos imprimir la palabra error. Luego de estas validaciones tenemos la tabla para hallar el riesgo de cada persona. Ya veremos sus validaciones. Y por último, como salida, tenemos que el programa imprimirá en una sola línea dos valores. El índice de masa corporal y tendremos que imprimirlo solo con dos decimales. O sea, este valor tendremos que redondearlo. Y el nivel de riesgo actual lo obtendremos de la validación de esta pequeña tabla. Estos son los casos que nos brindan para una posible solución. En la primera entrada nos debe retornar el siguiente valor y para la segunda entrada nos debe retornar la palabra error. Básicamente porque la masa máxima es 150 y esta persona cuenta con 190 kilogramos. Bueno, vamos a realizar la respectiva solución utilizando NetBeans 8.2. Vamos a crear un proyecto. Lo llamaremos tal como dice, reto 1. Tenemos nuestro reto 1 en la clase principal main. Desarrollaremos nuestro código. Inicialmente nos dice que recibiremos las entradas, entonces debemos crear un objeto de tipo scanner. Lo vamos a llamar leer. Va a ser igual a new scanner. Con system.in. Luego creamos un string, lo llamaremos datos. Este string, ¿qué hará? Este string utilizará nuestro objeto que llamamos leer y leerá la siguiente línea. En este caso, datos guardará la línea que vayamos a leer. Como nos dice que nos lanzará los tres valores en una sola línea, los vamos a leer. Vamos a crear un arreglo, lo llamaremos lista, en el cual capturaremos los tres valores. Entonces vamos a leer la siguiente línea con nuestra variable datos, punto split para capturarla, y le diremos que nos asigne un lugar cada que encuentre un espacio, básicamente. Enseguida vamos a declarar las variables que necesitamos, ya como las tenemos acá, masa, altura y edad. Para masa y altura manejaremos datos de tipo double. Entonces tenemos double variable, le llamaremos masa. Debemos parsear el valor, ya que lo vamos a recibir como texto, debemos pasarlo a el valor correspondiente. Entonces procedemos al parseo. ¿Y dónde se encuentra ese valor? Este valor se encuentra en lista en su posición 0.
Haremos el mismo proceso para lo que es la altura. Tenemos doble altura va a ser igual a ¿qué? Al parseo. ¿Y en dónde encontramos altura? Va a estar en la misma lista, solo que ahora va a estar en la posición 1. Y por último tenemos la edad. Esta sí será de tipo entero. Tenemos edad, va a ser igual a su parseo, integer.parseInt. ¿Y en dónde se encuentra? En la misma lista, en este caso en la posición 2. De esta forma estamos recibiendo en lista estos tres valores. Luego, al parsearlo en la posición 0, estamos asignando el primer valor. En la posición 1 estamos parseando el segundo valor. Y en la posición número 2 estamos parseando el tercer valor que corresponde a la edad. En este momento ya contamos con nuestros datos correspondientes. Nos falta una variable más. Va a ser de tipo string. ¿Y qué guardará esta variable? Esta variable guardará el índice de riesgo. Entonces la llamaremos de string riesgo. Va a ser igual. En este caso la declararemos vacía. Por el momento no tendrá un valor. Procedemos a las validaciones. No, perdón. Procedemos a la fórmula. Tenemos nuestra fórmula. Podemos copiar y pegarla. ¿De qué tipo? La vamos a dejar de tipo double. Y tenemos que índice de masa corporal va a ser igual a masa dividido en altura por altura. De esta forma estamos hallando el índice de masa corporal. Ahora continuamos con nuestras condiciones. ¿Cuáles son nuestras condiciones? Tenemos la primera condición que dice que la masa debe estar entre 0 y 150 kilogramos. Entonces decimos que masa debe ser mayor o igual a 0 y masa debe ser menor o igual a 150. De esta forma establecemos la primera condición que dice que masa debe estar entre 0 y 150 kilogramos. En caso contrario, nos dice la condición de que se debe imprimir la palabra error. Imprimir la palabra error. Continuamos con nuestra segunda validación para altura. En caso de que altura debe estar entre 0.1 y 2.5 metros. Entonces altura debe ser mayor o igual a 0.1 metros y altura debe ser menor o igual a 2.5 metros. En caso contrario, una vez más, se debe imprimir la palabra error, porque excede nuestros parámetros. Tenemos la tercera condición, será lo que es la edad, los años, y está entre 0 y 110 años. Entonces establecemos nuestra condición, decimos que si edad mayor o igual a 0 y edad menor o igual a 110 años. En caso contrario, una vez más, imprimiremos la palabra error. Bueno, de esta forma, vamos a formatear un poco el código.
De esta forma tenemos nuestras tres validaciones: validación de masa, validación de altura y validación de edad. Perdón. A ver si, de nuevo, correcto. Ya tenemos nuestras tres validaciones. Ahora estamos seguros de que los datos están dentro de los parámetros. Ahora vamos a hallar el tipo de riesgo. Entonces tenemos nuestra tablita de la edad y el índice de masa corporal. Tenemos dos opciones: podemos iniciar por índice de masa corporal o por edad. Lo tomaré por edad. Entonces, en este caso, sí, le voy a decir que si edad es menor o igual, o igual a 45, vamos a realizar unas acciones. En caso contrario, la persona será mayor de 45 años. Ahora vamos a ver. En caso de que la persona sea menor o igual a 45 años, tiene dos posibilidades: un riesgo bajo y un riesgo medio. Entonces, ahora vamos con el índice de masa corporal. Si el índice de masa corporal es menor o igual a 22, entonces tenemos el índice de masa corporal. Si es menor o igual, si es menor o igual a 22, va a tener un riesgo bajo. Entonces, ahora utilizamos nuestra variable riesgo. Riesgo será bajo, debemos utilizarlo dentro de comillas, ya que es una variable de tipo texto. Bueno, en caso contrario, ya tendríamos que sea mayor a 22 y el riesgo sería medio. Tenemos un else y el riesgo va a ser igual a medio. Entonces tenemos nuestra primera validación de las personas menores o igual a 45 años. Vamos a realizar nuestra segunda validación. Ahora, si la persona es mayor a 45 años y tiene un índice menor o igual a 22, entonces, si el índice de masa corporal va a ser menor o igual, una vez más, si va a ser menor o igual a 22, ¿qué tipo de riesgo tiene? Medio. En este caso, si es mayor a 45 y un índice menor o igual a 22, tiene un riesgo medio. Riesgo medio. En caso contrario, tenemos un riesgo ¿de qué tipo? Si es mayor a 45 y mayor a 22, en este caso ya cuenta con un riesgo alto. Ya está en peligro. Y de esta forma completamos las validaciones básicas. Leyendo lo que tenemos. Bueno, una vez terminada ya lo que es nuestra tabla, la validación de nuestra tabla para hallar el tipo de riesgo, continuamos con el siguiente paso. ¿Cuál sería? Nuestro siguiente paso sería la salida. Debemos configurar la salida, que es: el programa imprimirá una línea con dos valores. Entonces, primero nos dice que será una sola línea. Tendremos una sola impresión. Entonces tendremos una sola impresión. ¿Qué tendremos que imprimir? Dice que el índice de masa corporal calculado con dos números decimales. ¿A qué se refiere esto? Que tendremos el número con este formato, simplemente con dos números decimales. Por ejemplo, si tenemos un número así extravagante,
Debemos redondearlo simplemente a 2 decimales. Pero ¿cómo haremos esto? De una forma muy sencilla. Declaramos una nueva variable, va a ser nuestro ayudante para el redondeo. Podemos decir que va a ser el mismo nombre, índice de masa corporal que tenemos acá. Y vamos a transformarlo con una función que es string.format. ¿Y cuál será el formato? Lo tengo por acá. Es un simple código pequeñito que consiste en comillas dobles, signo porcentaje, punto y el número de decimales que queremos. En este caso son 2, podría ser 1 o podrían ser 3, pero el programa nos pide que sean solo 2. ¿A quién le vamos a dar el formato? Al índice de masa corporal. Perfecto. Luego de esto ya tenemos el valor del índice de masa corporal redondeado con 2 decimales. Ahora procedemos a la impresión, que nos pide imprimir el índice de masa corporal y el nivel de riesgo actual. Entonces tenemos el índice de masa corporal, acá nuestra nueva variable, le hacemos una pequeña concatenación, más valores para darle un espacio y nuestro siguiente valor es el nivel de riesgo actual. ¿Y dónde lo hallamos? Acá en las validaciones. Entonces será riesgo. Bueno, de esta forma esperamos que nuestro proyecto se encuentre terminado. Procederemos a probarlo. Ejecutamos nuestro proyecto y probamos con la primera línea de valores. Con la primera prueba que nos dan. Control C, acá ya podemos colocarlos y efectivamente al darle un enter nos da 26.85 y un riesgo medio. Muy bien. En nuestra primera validación está todo correcto. Vamos a hacer la segunda, que nos debería dar básicamente un error. Copiamos, pegamos y un enter. Efectivamente, un error, no nos da nada más. De esta forma solucionaríamos el reto 1. Y este sería básicamente el código. Algo corto, un poco largo el video de explicación. Espero sea entendido. Y pues eso sería todo por este video. Muchas gracias.